No pierdes porque seas débil. Pierdes porque eres predecible. El mundo no necesita romper tu cuerpo para dominarte. Basta con provocar tu mente. Un insulto, un rechazo, un falso elogio, y listo, reaccionas. Cada vez que estallas de rabia, te encoges de vergüenza o te ahogas en culpa, entregas al otro un mapa detallado de cómo manipularte. Ellos no necesitan destruirte. Basta con hacerte dudar de ti mismo, y en ese instante, lo entregas todo. Pero ¿y si fueras blindado contra eso? ¿Y si tu seguridad fuera tan fuerte que nada ni nadie pudiera quebrarla? ¿Estás listo para convertirte en esa versión? Ahora viene la verdad que casi nadie soporta escuchar. Si aprendes a no ser leído, tu simple presencia se transforma en amenaza. El silencio pasa a asustar más que la rabia, la calma pesa más que cualquier explosión, y, cuando eso ocurre, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Alguien peligrosamente seguro. Maquiavelo lo vio siglos atrás. Quien controla tus emociones no controla solo lo que sientes, sino también lo que decides, y, en consecuencia, controla tu destino. Y eso es exactamente lo que vas a aprender aquí. Cómo construir una fortaleza interna que ningún insulto, ningún rechazo y ninguna manipulación puede atravesar. La cuestión es, ¿estás preparado para finalmente sentirte seguro? El enemigo rara vez aparece de frente, armado y evidente. Prefiere infiltrarse en el punto donde menos lo esperas, en tus emociones. Es más eficiente guiar tu miedo que enfrentar tu fuerza, explotar tu lealtad que arriesgar un enfrentamiento directo. Él sabe que cada estallido de rabia le entrega el mapa de cómo provocarte de nuevo. Cada súplica de aprobación muestra el botón exacto que debe presionar para debilitarte. No necesita derribar tu muralla cuando puede convencerte de abrir las puertas desde dentro. La guerra real no está en las calles ni en los discursos. Ocurre en el silencio de tu mente, donde la reacción se convierte en la clave del poder. Crees que estás respondiendo, pero ya estás obedeciendo. Cuando tu rabia te controla, ya no eres dueño de ella. Cuando tu tristeza paraliza, te transformas en aliado involuntario de quien la causó. La mayoría pierde esta batalla sin siquiera percibir que estaba luchando. Y esa es la parte más peligrosa, creer que reaccionar es señal de vida, cuando en verdad es señal de rendición. Quien sabe esto no necesita armas, solo paciencia, porque en el instante en que te mueves sin pensar, la partida ya fue decidida, y no a tu favor. Pero existe una mentira aún más profunda que sostiene este juego, y creciste creyendo en ella sin jamás cuestionarla. Desde temprano fuiste condicionado a creer que sentir más es vivir mejor. Que llorar en público es señal de autenticidad, que sufrir por el otro es virtud, que cargar en el pecho el peso de todos los dolores es prueba de carácter. Esa narrativa suena bonita, pero nunca fue neutral. Porque quien realmente se beneficia de ella no eres tú. Es quien descubre cómo usar tu compasión contra ti, cómo transformar tu empatía en deuda, cómo moldear tu amor en debilidad. Cada lágrima que cae es una contraseña entregada. Cada vez que expones la intensidad de tus sentimientos, alguien aprende dónde apretar para manipularte. Y lo más cruel es que llamas noble a aquello que, en la práctica, te vuelve consumible. La sensibilidad no controlada no es un don. Es una invitación para que otros entren y dominen el espacio que debería ser tuyo. El mundo no premia a quien siente más, sino a quien sabe usar lo que siente de forma estratégica. La diferencia entre ser explotado y ser respetado está en una única elección. O gobiernas tus emociones, o entregas sus llaves para que otro te gobierne. Y, mientras sigas creyendo que la transparencia emocional es pureza, seguirás sirviendo de combustible para los juegos de quienes jamás tendrán piedad. Lo que pocos entienden es que existe una forma de dar vuelta a este juego. No apagando tus emociones, sino volviéndolas ilegibles. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. Si lo que se dijo hasta aquí resuena con lo que ya viviste, si ya percibiste que fue exactamente la previsibilidad de tus reacciones lo que te volvió vulnerable, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video aquí es un paso para que te conviertas en alguien que nadie puede manipular.
y escribe en los comentarios solo esta frase: nadie nunca más tendrá acceso a mis debilidades. No es un comentario cualquiera. Es una promesa pública, una marca grabada que te obliga a mantener el control cuando todos esperen tu reacción. Ser peligroso emocionalmente no significa volverte frío como piedra o vivir anestesiado, sin sentir nada. Al contrario, es mantener la capacidad de sentir, pero elegir cuándo y cómo mostrarlo. El verdadero poder nace de la imprevisibilidad. Imagina que cada insulto lanzado contra ti se deshace en el aire, sin lograr atravesar la muralla invisible que protege tu mente. O que cada elogio recibido no crea dependencia, sino que solo resuena sin dejar huellas. Cuando nadie consigue descifrar si estás afectado o indiferente, surge una incomodidad inevitable. El silencio pesa más que el grito, y la neutralidad asusta más que la furia. El enemigo espera tu reacción para calcular el próximo paso, pero cuando ésta no llega, es él quien empieza a perderse. Ser peligroso, en este campo, es cultivar la habilidad de elegir tus momentos con precisión quirúrgica. Es no dejarse arrastrar por la corriente de las emociones, sino transformarlas en un río controlado, que solo fluye cuando decides abrir las compuertas. Esa capacidad crea un tipo de miedo diferente, el miedo a lo desconocido, porque cuando no pueden predecirte, empiezan a temerte. Ese es solo el primer peldaño. El siguiente paso muestra por qué algunos se vuelven intocables, mientras el resto permanece vulnerable. La mayoría vive como presa. Movida por reflejos automáticos, responde antes de pensar. Cuando siente rabia, ataca sin cálculo. Cuando sufre, se queja en voz alta. Cuando teme, retrocede desesperado. Esos gestos parecen naturales, pero son mapas abiertos para quien sabe explotar debilidades. Porque la previsibilidad es la sentencia de muerte de cualquier juego de poder. En cambio, el depredador no se confunde con la multitud. Observa antes de actuar, evalúa el terreno, espera la falla del otro. Como un general ante el campo de batalla, no se mueve por instinto, sino por disciplina. Mientras la presa grita su dolor y exhibe su vulnerabilidad, el depredador permanece en silencio, frío, casi invisible. Y es justamente esa calma lo que lo vuelve amenazador. Su fuerza no viene de ataques impulsivos, sino de la paciencia quirúrgica de elegir el momento exacto para avanzar. Quien vive como presa se desgasta intentando probar algo. Quien vive como depredador entiende que el verdadero poder no está en el movimiento constante, sino en la capacidad de detener el tiempo. En el instante en que dejas de reaccionar como todos los demás, ya dejaste de ser parte del rebaño. Es en ese contraste brutal donde nace la presencia peligrosa. Quien entra en una sala sin prisa, pero lleva en la mirada el peso de alguien que puede cambiarlo todo con un solo gesto. Porque la verdadera fuerza no está solo en volverte depredador, sino en aprender a esconder por completo al depredador que existe en ti, donde hasta tu silencio se transforma en armadura. Maquiavelo entendía algo que la mayoría aún resiste en aceptar. Mostrar demasiado es condenarse. El mundo lee emociones como señales, y cada trazo visible de lo que sientes se convierte en munición en manos de quien observa. La rabia estampada en el rostro es invitación a ser provocado. El entusiasmo sin filtro es apertura a la manipulación. La fragilidad expuesta es manual de instrucciones entregado al enemigo. Por eso los grandes estrategas aprendieron a usar máscaras. No como actuación vacía, sino como protección. La máscara no es mentira, es armadura. Permite que veas sin ser visto, que leas a los otros sin ser leído. Cuando todos a tu alrededor se apresuran en exponer sentimientos, te conviertes en el enigma de la sala. La opacidad de tu expresión fuerza al otro a revelarse primero, a cometer errores intentando adivinar lo que piensas. Y cada segundo de incertidumbre que creas multiplica tu poder. El control no está en decir todo lo que sientes, sino en decidir lo que jamás será mostrado. Así la vulnerabilidad deja de ser debilidad y se vuelve invisible. Y si crees que usar máscaras ya es extremo, necesitas ver lo que ocurre cuando cada emoción se convierte en un campo minado. Las guerras de hoy rara vez dejan marcas visibles. No hay espadas, no hay lanzas, no hay sangre en el suelo.
El campo de batalla está en los gestos, en las expresiones, en las pequeñas señales que entregas sin darte cuenta. Un suspiro de frustración puede ser interpretado como debilidad. Una lágrima puede ser usada como argumento en tu contra. Un instante de rabia, aunque justificada, es suficiente para que alguien trace dónde presionar la próxima vez. Cada reacción funciona como un faro, iluminando el camino a quien desea manipular. Lo que tú llamas emoción sincera, el otro lo llama coordenada. Así nace la guerra silenciosa, una guerra de interpretaciones en la que no vence el más fuerte, sino el más hermético. Y quien domina este arte no necesita levantar la voz ni alzar la mano. Basta con permanecer inaccesible. Porque cuando callas donde todos esperan que hables, la inseguridad cambia de lado. Cada vez que el otro falla en descifrarte, se revela un poco más. Es un ajedrez invertido. Cuanto más te escondes, más se expone el enemigo. Y mientras la mayoría sigue luchando con explosiones emocionales, tú luchas con silencio. Pero existe un método preciso para blindarte en este campo invisible. Un conjunto de disciplinas que transforma tu mente en una fortaleza. Muchos creen que controlar las propias emociones es imposible, como si fueran tormentas incontrolables. Pero la verdad es que existe método, existe entrenamiento, existe disciplina. Maquiavelo veía ese control no como un don, sino como un ejercicio constante, forjado en 5 prácticas que se convierten en armas invisibles. La primera es la pausa. Cuando uno es provocado, la reacción inmediata es la trampa más predecible. Si logras detenerte por un segundo, solo uno, ya rompes la expectativa del otro. El silencio desorienta más que el grito. La segunda es sustituir la emoción por la estrategia. Preguntarse no, ¿qué siento?, sino, ¿qué me da más control aquí? El objetivo no es tener razón, sino salir vencedor. La tercera es entrenar los propios disparadores. Ponerse de frente a rechazos, insultos, pequeñas humillaciones. Con el tiempo, pierden el poder. El veneno deja de envenenar cuando te acostumbras a pequeñas dosis. La cuarta es el dominio del rostro. El rostro es territorio expuesto, y cada expresión es interpretada como señal. El entrenamiento de la neutralidad transforma una mirada calmada en un arma más letal que la furia más explosiva. Y la quinta es hablar menos de lo que se esperaría. La palabra es moneda. Cuanto más se gasta, menos valor tiene. Al hablar poco, siembras duda, desorientas, creas espacio para que los demás se rebelen. Estas 5 disciplinas, practicadas juntas, construyen algo mayor. Una fortaleza invisible que nadie logra atravesar. Y cuando esa armadura comienza a erigirse, el mundo descubre que ya no puede tocarte de la misma manera. El objetivo no es matar las emociones, sino transformarlas en armas guardadas detrás de murallas. La verdadera fortaleza no se erige de piedra, sino dentro de la mente. Una estructura invisible, impenetrable, que te protege de los ataques más comunes, la traición, la adulación, la manipulación. Cuando alguien intenta herirte con palabras, encuentra silencio. Cuando intenta conquistarte con elogios, encuentra indiferencia. Nada atraviesa los muros internos de quien aprendió a blindarse a sí mismo. Esa fortaleza no es un castillo de vanidad, ni la defensa frágil del ego. Es un espacio íntimo, intocable, donde gobiernas cada reacción. La calma se convierte en arma, la neutralidad en escudo. Los demás se desgastan intentando quebrar defensas externas, reputación, estatus, imagen, mientras tú proteges lo que realmente importa, tu centro. Es en ese centro donde habita el control. Y quien alcanza ese estado percibe algo perturbador. No necesita demostraciones de fuerza, porque el simple hecho de permanecer sereno ya provoca inquietud. La fortaleza interior no es aislamiento, es soberanía. Te permite decidir cuándo usar una emoción y de qué forma, en lugar de ser arrastrado por ella como todos los demás. Quien construye esa muralla silenciosa descubre que el poder más sólido no es visible. Se siente. Y cuando esa fortaleza finalmente se erige, no necesitas anunciar nada. Los demás empiezan a percibir por sí solos que algo en ti ha cambiado. Y es en ese punto donde surge la transformación más poderosa. Cuando el silencio deja de ser defensa
y se convierte en dominio. Cuando la disciplina emocional empieza a manifestarse de verdad, el ambiente a tu alrededor cambia. Personas que antes sabían exactamente cómo provocarte, de repente, perciben que sus armas ya no funcionan. Intentan insultar, ignorar, manipular, pero solo encuentran silencio. Al inicio, eso las irrita, luego las confunde, y al final las hace desistir. Porque no hay placer en atacar a quien no reacciona. El poder se desplaza lentamente. Ya no está en manos de quien grita más fuerte, sino de quien permanece firme, inquebrantable. Lo curioso es que, en ese punto, no necesitas justificar nada, ni explicar tus decisiones. Tu presencia ya habla más que cualquier palabra. Cada mirada que sostienes, cada pausa que prolongas, carga una autoridad silenciosa que intimida más que discursos. El respeto no viene porque lo exijas, sino porque los demás comienzan a temer lo que podrías estar pensando, ya que no logran preverlo. Esa imprevisibilidad se transforma en un aura. No necesitas decir que cambiaste. El mundo siente que cambiaste. Y, poco a poco, los mismos que probaban tus límites empiezan a retroceder. Porque percibieron una verdad incómoda. No es posible manipular a quien no puede ser leído. Pero si esa transformación asusta e impone respeto, ¿qué pasa con aquellos que jamás logran conquistar ese dominio? La historia está llena de hombres fuertes que cayeron no por la espada del enemigo, sino por la debilidad de sus propias emociones. Reyes que enloquecieron ante insultos, líderes que suplicaron lealtad, generales que lloraron ante sus soldados para buscar piedad. Todos ellos creyeron que la exposición de sentimientos los hacía humanos, auténticos, hasta nobles. Pero en el juego del poder, la autenticidad sin filtro es veneno. Cada explosión de furia los volvía predecibles. Cada súplica revelaba dependencia. Cada gesto de desesperación entregaba el mapa de cómo serían derrotados. Así fue como imperios se deshicieron no por la fuerza externa, sino por la incapacidad interna de gobernarse a sí mismos. La tragedia de esos hombres es la misma de muchos hoy. Confundir descontrol con sinceridad. Creer que la emoción pública genera respeto, cuando en realidad genera previsibilidad. Y la previsibilidad es muerte en el campo de la estrategia. Quien no controla su propio teatro interior, termina convirtiéndose en pieza desechable en el tablero de los demás. Si tantos cayeron por exponerse demasiado, el siguiente paso revela lo opuesto: el poder oculto de quien se mantiene invisible. El hombre peligroso emocionalmente no busca los reflectores, no pide reconocimiento, no se ofrece en sacrificio a la mirada ajena. Aprende a existir como sombra, presente, pero inalcanzable. Su fuerza no se mide por lo que muestra, sino por lo que retiene. Cada palabra ahorrada genera más impacto que largos discursos. Cada silencio prolongado pesa más que cualquier justificación. No necesita reaccionar a insultos ni disputar terreno en discusiones banales, porque sabe que el verdadero poder no está en el ruido, sino en su ausencia. Vivir como sombra no es desaparecer, es elegir cuándo ser visto y cuándo no. Esa elección deliberada transforma el misterio en arma, porque la incertidumbre de los demás crece en la misma proporción en que tu presencia se vuelve indescifrable. Mientras la mayoría se desgasta buscando aprobación, el hombre sombra impone respeto precisamente por no necesitarla. Su neutralidad es perturbadora, su calma intimida. No hay espectáculo, no hay explicación, solo la sensación incómoda de que nadie sabe lo que ocurre en tu mente. Y esa duda es más poderosa que cualquier amenaza explícita. Pero esa identidad sombría no se conquista de una vez por todas. Exige un compromiso permanente, una disciplina que nunca puede relajarse. El control emocional no es un trofeo que se conquista y luego se coloca en la estantería. Es una hoja que se oxida en el instante en que deja de ser afilada. Muchos alcanzan cierto dominio por un tiempo, pero se engañan creyendo que ya superaron sus debilidades. Se relajan, bajan la guardia, creen que los disparadores ya no tienen efecto, y es precisamente en ese punto que vuelven a ser vulnerables, porque la disciplina que los mantenía fuertes se disolvió en la rutina. El enemigo no necesita atacarte cuando percibe que tú mismo abriste las puertas por descuido.
Ser implacable no es ser violento. Es nunca permitir que el hábito de la complacencia te vuelva predecible otra vez. La práctica es diaria. Entrenar el silencio, ensayar la neutralidad, soportar la provocación sin reaccionar. No porque el mundo siempre te atacará, sino porque, el día que eso ocurra, no puedes darte el lujo de dudar. Así como un guerrero no espera la guerra para afilar la espada, tú no puedes esperar el conflicto para entrenar la mente. La disciplina es la línea tenue que separa a los que permanecen fuertes de los que vuelven a convertirse en presas fáciles. No existe un ya llegué. Solo existe vigilarse cada día, mantener la fortaleza interna viva y activa. Quien entiende esto sabe que el poder verdadero no es un estado alcanzado, sino un estado mantenido. Y es cuando esa práctica se convierte en instinto que surge la verdadera recompensa. Un poder silencioso que pocos logran comprender. El arma más grande no es la riqueza, ni los músculos, ni las palabras afiladas. Es la capacidad de permanecer inquebrantable cuando todos intentan desestabilizarte. Quien controla sus propias reacciones no necesita probar nada, porque ya dejó de ser un juguete en manos ajenas. En el mundo actual, las batallas no se libran con espadas, sino con manipulaciones emocionales. Y quien no ve esto se convierte en pieza en el tablero de los demás. El verdadero poder está en la calma que resiste al ataque, en el silencio que asfixia más que 1000 argumentos, en la presencia que pesa más que cualquier discurso encendido. No necesitas alzar la voz para ser escuchado, no necesitas defenderte para ser respetado. La contención habla más fuerte que el exceso. Quien domina a sí mismo ya no teme a nadie, porque sabe que nada de afuera puede quebrar lo que está blindado por dentro. Y eso es lo que asusta. Percibir que no hay brecha, que no hay cómo manipular, que frente a ti todo intento de control se vuelve inútil. El poder silencioso no busca reconocimiento, no implora atención, simplemente existe, y por existir, ya impone respeto y miedo. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quienes no temen a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.